Nueva Capena. La caída de Parque Alto. Una vez más, los pirexianos han venido a Nueva Capena. Pero si Atraxa cree que puede pasar por encima de los ciudadanos de esta ciudad sin pelear, no sabe lo que le espera. Flores colgaban del techo, ensartadas como candelabros, perfumando la habitación con el aroma de flores exóticas. Las estatuas recién pulidas brillaban en la penumbra, y la música llevaba los pies por el suelo, pero nada brillaba tan bellamente como ella. Los maestros reunidos, amigos y familiares, estaban todos esclavizados. Las cuerdas zumbaban sobre susurros amorosos y lágrimas tranquilas y felices. Estaban rodeados de todo y de todos los que alguna vez les habían importado, y sin embargo, lo único que Nómada vio fue a Parnis. Fue la musa de Nómada, cada respiración y pincelada que tenía por delante, y la sonrisa de su esposa mientras se deslizaban por la pista de baile, eclipsó al foco más brillante. Era más perfecto que cualquier cosa que la mano de Nómada pudiera esperar capturar en tinta. Dieron la siguiente vuelta, y Nómada se inclinó, rozando su nariz contra la de Parnis. Ella dejó escapar una risita suave. El mundo era perfecto. Entonces, una sombra cayó sobre Nueva Capena. Una copa de vino se derramó por el suelo. El líquido rojo fluyó de forma poco natural en la forma de un círculo casi completo, con una línea dibujada en el centro. Había visto ese símbolo antes, muchas veces, en las exhibiciones del museo. ¿Pero qué estaba haciendo aquí ahora? Los pies de Nómada tropezaron, y cuando volvió a girarse, los ojos amorosos de sus amigos y familiares habían cambiado. Riachuelos de aceite negro goteaban por sus mejillas. Los tendones rojos se deslizaron sobre sus cuerpos como las enredaderas de una planta invasora, alcanzando Ávaro, ensartando placas pálidas e irregulares. Sus expresiones también se habían transformado. Las bocas colgaban abiertas con amplias sonrisas demasiado felices debajo de los ojos hambrientos. «Únete a nosotros», instaron sin palabras. «Sé uno con nosotros». La celebración ya no se trataba de Nómada y Parnis. Ahora era por la unión retorcida de todos ellos, condensándose en la singularidad de un solo ser. Incluso su padre, Anhelo, se había transformado. Nómada tropezó. Se acercó más a Parnis. «¿Querida?» Su esposa no se dio cuenta. ¿No estaba viendo lo que era Nómada? ¿No sintió el ominoso miasma que había reemplazado al aroma de las flores? ¿Qué sucede? Tenemos que irnos. ¿Ir a dónde? Parnis redujo la velocidad hasta detenerse, ahuecando la mejilla de Nómada. Es nuestro día de unión, ¿por qué deberíamos irnos? ¿No puedes ver? Nómada fue interrumpida por un ruido sordo en la distancia que anunciaba la muerte y la guerra. El cielo se tiñó de carmesí que desgarró las estrellas en ciernes. Ramas plateadas atravesaron las aberturas desde otros planos y se hundieron en los cimientos de Nueva Capena. Sin previo aviso, el techo del museo del maestro fue arrancado, tirado a un lado. Un regalo que se deshizo a manos de un niño demasiado ansioso. Nómada miró aterrorizada al monstruo que se cernía sobre una Nueva Capena que se desmoronaba y distorsionaba. Atraxa era más grande que la vida. Sus pálidas alas se extendían tanto que podían tocar cada extremo de la otrora orgullosa barrera de Nueva Capena. Con una mano con garras, se inclinó lentamente hacia adelante. Parnis dejó escapar un grito. Nómada se retorció, lista para proteger a su esposa, escapar y... saltó del sórdido rincón de la estación de tren abandonada en la que ella y Parnis se habían refugiado para curar sus heridas y descansar brevemente. Nómada no había tenido la intención de quedarse dormida, pero robar de debajo de las narices de los invasores pirexianos les había quitado mucho. Habían pagado con sangre para salir con vida. El grito de Parnis todavía resonaba en sus oídos. Desafortunadamente, no había venido enteramente de la pesadilla. Su perseguidor los había alcanzado. El choque de una bestia convertidora pirexiana atravesando la pared había hecho añicos su breve respiro. Era del tamaño de uno de los pequeños tranvías que habrían transportado pasajeros dentro y fuera de esta estación destruida no hace mucho tiempo. El polvo y los escombros se asentaron sobre la espina dorsal de la bestia. Los inyectores afilados en los extremos de sus colas proyectan sombras siniestras en la neblina. Un aceite reluciente, negro, goteaba de sus fauces extendidas entre dientes afilados como navajas. Nómada había estado maniobrando por la ciudad desde hace algún tiempo, pero ella siempre había usado caminos marcados como pasajes seguros y secretos. Esta misión fue la primera vez que vio de cerca a uno de los infiltrados de Nueva Capena. Estos fueron los monstruos que fueron responsables de la caída de los maestros y toda la brutalidad que siguió. Su padre.
Nómada sintió un nudo en la garganta y se le heló la sangre. Su único pensamiento era empujar una de las cargas que resonaban suavemente en su bolso, en esa enorme boca. No sería la venganza que se merecía por todo lo que había perdido, pero sería un buen comienzo. La mano de Parnis se cerró alrededor de la de ella, dispersando a Nómada en sus viciosas fantasías. «Tenemos que devolverle estas a la pandilla». «¿Pero tú?» «Estoy bien», la interrumpió Parnis. Aunque todavía tenía la mano presionada contra su muslo ensangrentado, la habían atrapado en una barandilla torcida durante su escape inicial. «Estaré en mucho peor estado si esa cosa nos atrapa». «Muy bien», Nómada gritó, aferrándose a Parnis. Las dos pesadas mochilas que estaban cargadas con los explosivos que habían robado del alijo de un viejo remachador en el Mezio resonaron contra sus caderas cuando comenzaron a correr. Las dos estaban fuera y también el monstruo que las perseguía. Danzaron alrededor de la pared trasera derrumbada de la estación del tranvía y salieron a una vía alta que se elevaba sobre el Mezio, enredándose con las ramas del árbol de la invasión que parecía crecer día con día. Nueva Capena era una cáscara de su antigua gloria. Los pasillos dorados de Parque Alto ahora estaban empañados y oscuros. Los colores brillantes y la vida efervescente del Mezio habían sido reemplazados por los grises mate de las cenizas de la guerra. Desde que regresaron los pirexianos, los defensores de la ciudad habían estado peleando una batalla perdida. Eran refugiados en su propia casa, corriendo de un lugar a otro mientras reinaba el caos. No pasaba una hora sin que saliera humo de alguna estructura colapsada o quemada. No había una hora sin que los destellos de magia estallasen en la noche mientras los ciudadanos de Nueva Capena se defendían con creciente inutilidad. Ni siquiera hubo tiempo para llorar a los muertos y moribundos de las calles. La bestia convertidora se zambulló entre los escombros detrás de ellos, sacudiendo la barandilla. Parnis se tambaleó, su pierna herida casi se derrumba. Nómada se aferró a ella. El rostro de su esposa estaba peligrosamente pálido. El rastro de sangre de Parnis era sin duda la forma en que la bestia convertidora los había rastreado. ¿Puedes arreglártelas para correr sobre los rieles? Nómada gritó, a pesar de que Parnis todavía estaba al alcance de la mano. El ruido atronador de las garras de la bestia arañando la barandilla de metal casi ahogó sus palabras. «¡Solo vámonos!». Las vibraciones de las pisadas del pirexiano zumbaban a través de las suelas de las botas de Nómada, mientras conducía a Parnis por la curva de la barandilla. Más adelante había otra estación de tranvía abandonada. El arco bajo el que desaparecían las barandillas estaba decorado con remolinos pintados y bordes afilados. Oculto en el grafiti estaba el garabato del etiquetador, un lenguaje simbólico de origen olvidado hace mucho tiempo, pero muy recordado por aquellos que hicieron de las calles su hogar. «Peligro», decían los símbolos. Nómada se movió y saltó a la cornisa de un edificio cercano. Giró extendiendo sus manos hacia su esposa. Su estómago estaba en su garganta cuando Parnis saltó, apoyándose principalmente en su pierna buena. Nómada la atrapó y la atrajo hacia sí, ayudando a Parnis a recuperar el aliento y ponerse de pie antes de seguir las marcas verdes a lo largo del edificio hacia un lugar seguro. La bestia trató de dar el salto, pero la cornisa era demasiado estrecha. Hundió sus garras en el edificio, tratando de agarrarse y rompiendo pedazos de acero y cemento en el proceso. Pero no pudo agarrarse bien y cayó a la calle, aterrizando con un ruido sordo y una nube de polvo. Si tan solo una caída como esa fuera suficiente para matar a un pirexiano. Nómada no aflojó el paso, la bestia estaba aturdida y tuvieron que aprovechar la oportunidad para escabullirse. Miró a Parnis y sus ojos se posaron en el muslo de su esposa. Parnis prefería su pierna sana, pero seguía sin problemas. Nómada trató de ocultar su preocupación. «Pareces un etiquetador regular que acaba de marcar el territorio de los ejecutores». «Prefiero mi estudio, gracias». Parnis jadeó. El arte de Nómada estaba mejor rociado en el costado de un edificio. Huir de una bestia convertidora no era muy diferente de huir de los ejecutores de los mediadores. Al menos, eso es lo que se dijo a sí misma para mantener la cabeza nivelada y pisar con seguridad. A la vuelta de una esquina, a través de 3 balcones y bajando por una escalera de incendios, aminoraron el paso en un callejón más bajo, con los costados ardiendo y el pecho agitado. Parnis se apoyó contra la pared, tomándose ambas rodillas. Nómada escaneó en busca de cualquier otro signo de garabato del etiquetador, pero no había ninguno. Quien haya resaltado la ruta que habían seguido había terminado su grafiti aquí. «¿Cómo estás?», Nómada dijo suavemente. Había tanta sangre empapando los vendajes al azar que había envuelto alrededor del muslo de Parnis hace apenas una hora. «Se abrió de nuevo. Tenemos que seguir adelante. Solo permíteme». Nómada se arrodilló y le arrancó la otra manga. Parnis apoyó la mano en el hombro de Nómada. «El punto de encuentro no está mucho más lejos ahora. Está lo suficientemente lejos».
Nómada ató su manga con fuerza alrededor del muslo de su esposa, terminando el nudo con la frustración quemando la parte posterior de su garganta. Había jurado mantener a salvo a Parnis, pero todo lo que había logrado hacer era cargar de cabeza hacia el peligro. «Tal vez podrías encontrar un escondite y quedarte con esas cosas aquí afuera». Parnis inclinó la cabeza hacia un lado. Tienes un buen punto. Nómada se puso de pie y comenzó a caminar por el callejón, pero un gruñido bajo hizo que ambas se detuvieran en seco. Una bestia convertidora estaba posada en un edificio cercano, justo delante. Se avecina siniestramente. ¿Cómo los había alcanzado? Un rugido desde atrás, demacrada y cojeando, pero aún letal. La primera bestia convertidora avanzó por el callejón. Sus espinas rozando los edificios ondularon a través de su cuerpo, sacudidas, listas para llevarlas a la jaula sobre su espalda y convertirlos en uno de los secuaces de Pirexia. «Nómada». El tono de Parnis era inquietantemente tranquilo. «¿Opciones?» Ya sabía la respuesta antes de preguntar. No había ventanas a su alrededor, no había puertas en las que puedan intentar entrar. La escalera de incendios más cercana estaba fuera de alcance sin un esfuerzo, pero era la única oportunidad, para una de ellas. ¿Puedo intentar subirte ahí? Nómada señaló la escalera de incendios. Entonces los atraeré hacia mí. No dejaré que te lleven. Ambas sabemos que no los voy a dejar atrás con mi pierna así, y tú no me vas a dejar. Parnis metió la mano en una de las bolsas de la cadera de Nómada, colocando un explosivo empaquetado en forma de disco de metal en su palma. Su calma superó la preocupación de Nómada. Ninguna de nosotras se convertirá. Está demasiado cerca. Nómada se quedó mirando el pequeño explosivo. Hensi dijo que uno de estos puede derribar un pequeño edificio. Las bestias convertidoras continuaron acechando hacia adelante, lento y decidido, inevitable. Hicimos una promesa, dijo Parnis en voz baja. Cualquier cosa antes de convertirse en una de esas cosas. Nómada se encontró con los ojos de su esposa. Se le hizo un nudo en el estómago y un sofoco de náusea se apoderó de ella. ¿Cómo podía Parnis estar tan tranquila? Sabía lo que estaba sugiriendo. Si ves otra forma, me encantaría escucharla. Parnis lucía una sonrisa derrotada. Ambas sabían la respuesta. Nómada tomó la muñeca de Parnis y la atrajo para darle un beso feroz pero breve. «Lanza lo más lejos que puedas», susurró Nómada, asombrada de que el miedo y la pena no ahogaran sus palabras. «Te amo hasta que la tinta se seque. Te amo hasta llenar todos los lienzos». El pulgar de Parnis presionó el pequeño círculo en el centro del disco. Nómada reflejó el movimiento. No dejaría que Parnis hiciera esto sola. No importa qué. Estarían juntas hasta el último momento. Ambas lanzaron, y una explosión más fuerte que cualquiera que se había escuchado en días sacudió las calles de Nueva Capena. Aguanta. Esa palabra se quedó con Nómada incluso cuando todo lo demás se había convertido en nada. Las sensaciones regresaron lentamente. Un movimiento de sus dedos, un dolor sordo en las costillas que desapareció rápidamente. Luego vino el peso de la familiar manta de lana, el olor del aceite y las virutas de acero de los retoques de Hensi, el perfume de camis flotando en el aire. Nómada abrió los ojos. Tardó varios segundos en enfocar la habitación. Sus pinturas y rociadores se alineaban en la pared. La iluminación parpadeó de la misma manera que siempre lo había hecho. El poder era inconsistente desde que los pirexianos habían tomado el control de la ciudad. El metal triturado de la esposa que su padre le había dado antes de su boda reflejaba su rostro hecho pedazos. Nómada parpadeó. Ella había tenido el sueño más extraño. Era su boda. ¿Algo sobre Atraxa? ¿Una misión para la resistencia? ¿Bestias convertidoras? Levantó una mano para frotarse los ojos y se detuvo a medio movimiento. «Parnis». Su mano cayó a su costado y aterrizó en el lugar vacío en la cama donde debería estar su esposa. Un ruido estrangulado de pánico y miedo brotó de las profundidades de sus peores pesadillas. Tirando la manta a un lado, Nómada se puso de pie. Salió por la puerta y entró en un pasillo angosto que conectaba el pequeño grupo de habitaciones en las profundidades de Treza que su improbable equipo había reclamado como suyo. Apenas podía escuchar las débiles conversaciones que salían de la sala común por encima del torrente de sangre en sus oídos y el martilleo de su corazón. ¿Estás despierta? Una voz desconocida habló desde atrás, las palabras un poco rígidas pero no desagradables. No era extraño encontrarse con personas que nunca habían conocido entre la resistencia, pero Nómada nunca había visto un ángel en persona. Solo sus estatuas que se erguían como amargos monumentos de una época mejor en la historia de Nueva Capena. Los antiguos administradores de Nueva Capena habían regresado al fin. Un poco muy tarde. Muy probablemente. 2 alas iridiscentes se extendían desde la espalda de la mujer, arqueándose con gracia alrededor de sus hombros y enmarcándola en un tenue resplandor de madreperla. Sí,
Bueno, si me disculpas. Nómada sofocó la picazón instantánea de tratar de capturar la interacción única de color y luz en la pintura, junto con su curiosidad por la presencia de un ángel, con su preocupación por Parnis. ¿Te gustaría ver a Parnis? El corazón de Nómada dio un vuelco. ¿Dónde está ella? Por aquí. El ángel la condujo a la habitación que habían comenzado a usar como triaje. Efectivamente, en uno de los 3 catres estaba Parnis. Nómada se acercó corriendo, se arrodilló, tomó la mano de Parnis y le besó los nudillos con un suspiro de alivio. La contracción de sus dedos contra los labios de Nómada fue casi suficiente para hacerla llorar. Ella estaba viva. Una mano se cerró alrededor de su hombro. Deberíamos dejarla descansar, susurró el ángel. Eso era cierto, pero Nómada no se atrevía a moverse. Se desmoronó y saboreó la vista de su amada en una pieza gloriosa durante unos minutos más. Finalmente, se apartó y siguió al ángel fuera de la habitación. ¿Cómo? Nómada preguntó en voz baja mientras el ángel cerraba la puerta detrás de ellos. Tantas preguntas comenzaron con esa palabra. No estabas lejos del punto de encuentro cuando escuchamos la explosión. Supimos que nos necesitabas, dijo ella. De hecho, ustedes dos estaban bastante heridas. Afortunadamente estuve presente para curar sus heridas al instante, aunque requirió una parte significativa de mí misma, de mi halo, como tú lo llamas. El halo es realmente maravilloso, reflexionó Nómada en voz baja. Nómada había visto curanderos en la base usando halo para curar a la gente. Solo podía imaginar lo que un ángel, un ser que estaba hecho de eso, podía hacer. El halo es una de las magias más poderosas que tenemos, lo suficientemente poderosa como para incluso restaurar la forma corpórea de uno de los nuestros que la perdió anteriormente. ¿Y crees que eso podría curar la pirexianización? Tal vez fue por el sueño, pero su padre y amigos de los maestros que se habían convertido estaban al frente de los pensamientos de Nómada. El halo era capaz de mucho más que una mera mejora de poderes. Como se usaba antes de que atacaran los pirexianos, parecía que todos los días de Nueva Capena estaba descubriendo nuevas formas en que podía usarse en su lucha. Lamentablemente, no. Un ceño tiró de los labios del ángel. El halo puede actuar como preventivo contra la conversión, pero no como una cura. Bueno, esa sigue siendo una herramienta útil, dijo Nómada pensativa, tratando de ocultar su decepción personal. Una cura había sido mucho esperar. ¿Lo es? También nació de un gran sacrificio. Esperábamos que hubiera más para esta pelea. El ángel tenía sus propios dolores, al parecer. Nómada cambió de tema y se dirigió a la sala común en el otro extremo del pasillo. ¿Cómo llegaste a estar aquí? Dela, terminó el ángel por Nómada. Mi nombre es Dela. ¿Cómo llegaste aquí, Dela? Eso sería obra mía, dijo Perry con orgullo cuando entraron en la sala común. ¿Tienes un ángel de nuestro lado? Nómada levantó una ceja mientras se acercaba a la mesa donde estaban sentados Perry y Camis. Los mediadores han estado acumulando halo. Es natural que fuéramos nosotros los que negociáramos con los seres hechos de él. Perry señaló mientras respiraba sobre su monóculo, limpiándolo meticulosamente. Nómada siempre pensó que era cómicamente pequeño para el tamaño de su cara, pero nunca le diría al hombre que tenía el apodo de el pulverizador, que no estaba de acuerdo con sus elecciones de moda. No somos algo para atesorar, murmuró Dela en voz baja. Exactamente, Nómada lo recogió. Los ángeles odian a los mediadores tanto como el resto de nosotros. Yo no dije eso. Dela medio caminó, medio se deslizó hasta un asiento en la mesa, pero cualquier escrúpulo personal puede esperar. Por ahora no habrá nada por lo que pelearse si Atraxa obtiene lo que quiere y convierte por completo a Nueva Capena. Las familias se han ido ya. No queda nada por lo que pelear. Nómada se sentó pesadamente en su silla habitual. Solo porque perdiste a los maestros no significa que el resto de nuestras familias se hayan ido. Camis estiró la red entre sus dedos. Nunca fui de los maestros, solo crecí con ellos. El tono de Nómada era tenso. Cada palabra sacaba a la luz un recuerdo que alguna vez fue cariñoso y que había tratado de sofocar cuando se habían vuelto demasiado dolorosos de soportar. Tu padre fue el cabecilla de la familia durante un tiempo. Bien podrías haber sido uno de ellos. Perry volvió a llevarse el monóculo a la cara. Los nombres ya no importan, dijo Nómada secamente, tratando de dejar de hablar de su familia ahí. Habla por ti misma. Gensi salió de su taller, devolviendo sus muchos anillos de oro a sus dedos después de retocarlos. A los remachadores todavía les queda pelea. Se necesitará mucho más que una pequeña invasión de otro mundo para acabar con nosotros. Los Oscura también están luchando, agregó Camis. ¿Y los mediadores? Perry nunca fue de los que se dejaban atrás. ¿Y qué bien les ha hecho? Nómada tenía un cansancio en los huesos que ni el descanso ni el halo podían curar. Cada día corremos más peligro que el anterior.
¿Has visto el cielo? Nuestra ciudad. Todo es un gran lío enredado de ramas y árboles pirexianos. ¿Qué se supone que debemos hacer rápidamente al respecto, muñeca? Hensi se sentó, ajustándose la gorra alrededor de sus cuernos. Las familias están liderando la resistencia lo mejor que pueden. Peleas en los callejones, tiroteos en las calles. ¿Y este plan maestro basado en encontrar la entrada secreta que necesitabas? Nómada había salido a buscarla ella misma, una y otra vez. Bueno, en realidad sí lo encontramos, anunció Hensi con orgullo. Nómada se quedó callada. ¿Algo finalmente había seguido su camino? Mientras estabas consiguiendo los detonadores y las cargas, los remachadores logramos un gran avance. Hay un núcleo en la ciudad. Piénsalo como una viga de soporte principal sobre la que se construyó todo lo demás. Finalmente descubrimos cómo llegar a él, y ahora conduzco el único lugar para golpearlo realmente bien y derribar todo Parque Alto. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Bueno, entonces, ¿qué estamos esperando? Paciencia, cara de muñeca, la alentó Hensi. ¿Paciencia? ¿Paciencia? Nómada señaló con el dedo a Hensi. Hemos sido pacientes. Hemos trabajado incansablemente en este plan ideado por las familias. ¿Y qué nos ha llevado hasta ahora? Lo mismo que las familias siempre tenían en Nueva Capena. Peleas, robos y ahora las calles ensangrentadas por el aceite reluciente. Perdemos más y más por hora. Escucha, si Atora va a revisarlo todo primero. Luego te enviaremos a explorarlo. Luego... ¿Yo? ¿Me vas a enviar de nuevo? Nómada. Conocía el tono apaciguador de Camis. No he terminado. Nómada se puso de pie. Cada misión a la que me has enviado ha sido peor que la anterior. Y hoy estuvo demasiado cerca de ser la última. Parnis y yo somos artistas, no luchadoras. He visto la forma en la que te mueves por la ciudad y ruegas discrepar. Sonrió Camis. Nómada ignoró el elogio. No podemos hacer esto sin ti. Perry se cruzó de brazos. Honestamente, ¿quién va a llegar hasta ahí y los cargos en su lugar? ¿Yo? Sus fosas nasales se ensangrentaron con un resoplido. ¿De verdad quieres verme tratar de caminar a lo largo de una pequeña barandilla con estos pies grandotes que tengo? Y yo no me sé los garabatos, agregó Hensi. Camis es lo suficientemente ágil y puede leer los garabatos de un etiquetador. Nómada hizo un gesto a la mujer. Conozco los conceptos básicos de los garabatos. Acéptalo, Nómada. Eres la pijama del gato cuando se trata de moverse por esta ciudad. Especialmente ahora que todos los caminos normales están destruidos, bloqueados o patrullados. No puedo compararme contigo cuando se trata de poner los cargos en su lugar. Camis continuó halagando con fuerza. Entonces practica. Nómada se encogió de hombros. Tenemos lo que necesitabas. Ya no voy a arriesgar ni vida ni la de Parnis. Mi vida no depende de ti para decidir, querida esposa. La mujer en cuestión habló suavemente, pero con firmeza. Parnis estaba de pie en la entrada del salón, luciendo tan fuerte como siempre, aunque todavía caminaba con una ligera y preocupante cojera. Pero... Nómada tragó saliva. Parnis tenía razón, no dependía de Nómada decidir su destino. Me preocupo por nosotras, eso es todo. Me preocupo por nosotras todos los días. Y de todos nosotros. Parnis apretó los dedos de Nómada. Pero es por eso por lo que debemos seguir luchando. Sé que tú también lo crees. Nómada suspiró pesadamente. Por eso había accedido a trabajar con la resistencia cuando se le acercaron por primera vez. Porque le había enseñado a tantos como podía los garabatos y cómo encontrar caminos entre edificios cuando parecía que no había ninguno. ¿Entonces, has vuelto?, preguntó Hensi después de un largo y tenso momento de silencio. Nómada lo miró a los ojos. Él se encogió de hombros. ¿Qué más puedes hacer?, preguntó el gesto. No había nada más que alguno de ellos pudiera hacer. A ningún lugar al que pudieran ir. Sí, estoy dentro. Si no se puede contar con las familias para mantener a salvo a Nueva Capena, entonces alguien tiene que hacerlo. Nómada pudo ver a Perry erizarse por el rabillo del ojo ante la afirmación, pero no se opuso ni ofreció resistencia. Todos tenían opiniones diferentes sobre cómo las familias se habían ayudado o no a Nueva Capena a sobrevivir. Mejor dejarlo así tanto como sea posible. Lamento mi arrebato de antes. Ha sido un día y medio para ti. Camis se relajó un poco en su silla. Comprensible, de verdad. ¿Y ahora qué? Nómada no tenía ganas de detenerse en sí misma. La etapa final. Operación Estrella Fugaz, dijo Hensi con un aire de autoridad y misterio. Vamos a derribar Parque Alto justo en la cabezota de Atraxa. ¿Y cómo vamos a poner a Atraxa en posición? El líder pirexiano se había contentado con ignorarlos hasta ahora. Podríamos caminar a plena luz del día maldiciendo su nombre y pintándole dedo, y Atraxa ni siquiera pestañearía. Ella no nos ve como una amenaza. Es por eso que tenemos que hacer algo realmente grande.
He estado hablando con Falco y con los remachadores reunidos. Sus planes pasan a la etapa 2, dijo Perry con confianza. Con razón ha estado causando tantos problemas, murmuró Camis. Si continúa con lo que está haciendo, o peor, Falco era el único hasta ahora que había logrado que el ojo de Atraxa se moviera. Entonces, la cucaracha principal podría ir al santuario del nido para acabar con esto, concluyó Perry. Justo donde la necesitamos, dijo Hensi. Si el plan sigue adelante, también podría ayudar a Falco. Un ángel o dos serán aún más tentadores para Atraxa, agregó Dela. Hablando de ángeles, los mediadores tienen algunas reservas de halo. Perry apoyó las manos sobre la mesa, como si tuviera que prepararse para confesarlo. Eso también saldrá a la luz. ¿Nos estás ocultando algo, grandote? La cola de Hensi se movió agitadamente. Guardándolo para la etapa 2, insistió Perry. Bien, consígueme un poco, lo voy a necesitar, declaró Nómada. Cuando Perry lanzó una mirada escéptica a su dirección, se dobló. No me vas a enviar al meollo del asunto sin darme la munición adecuada, ¿verdad? No puedo hacer estallar cargas si me meto en un lío. Perry se relajó en su asiento y asintió con la cabeza. También necesitaré una señal para cuando Atraxa esté en posición y sea el momento de detonar. Creo que también puedo ayudar con eso, dijo Dela. Bien. Era un plan poco probable y arriesgado, y un poco de halo de su lado no iba a cambiar nada. Pero era lo mejor que tenían, y en muchos sentidos se sentía como la única esperanza de Nueva Capena. Hensi tenía razón. Ella no podía alejarse sola. Le informaré hacia Tora entonces. Tenemos una oportunidad en esto, amigos. Así que será mejor que lo hagamos bien. Hensi se inclinó hacia adelante y apoyó los codos cubiertos de tela a rayas sobre la mesa. Lo haremos, prometió Parnis por todos ellos. No vamos a dejar que roben la belleza de nuestra ciudad. De Nueva Capena. No cuando todos hemos trabajado tan duro para lograrlo. Tomó algunos días para que todos estuvieran en la misma página. Algunas cosas en Nueva Capena nunca cambiaron, y una de esas fue convencer a las familias de que jugaran bien juntas, incluso cuando compartían un enemigo en común. Pero, por fin habían resuelto los detalles finales. El plan finalmente estaba sucediendo. Falco y sus mediadores estaban en posición. Las familias restantes se reunieron a su alrededor. Algunas a la vista, muchas no. Los remachadores se habían adelantado temprano, trabajando para asegurar los soportes para garantizar que solo Parque Alto cayera e identificar áreas seguras para su resistencia. Dela había reunido a los ángeles. Nómada había buscado 2 rutas, una para ella y otra para Parnis. Parnis se unió al equipo que estaba reuniendo a los ciudadanos restantes de Parque Alto, tratando de llevarlos a una zona segura antes de que todo se derrumbara. Nómada podía verlos muy por debajo de ella de vez en cuando mientras avanzaba por los tejados, bajaba por los cuellos de las grúas, cruzaba vigas de acero y saltaba entre las monstruosas ramas del árbol de la invasión. Parnis había querido estar con ella, pero Nómada insistió en que ella sería más rápida sola. Además, su esposa conocía la letra de Nómada entre los garabatos del etiquetador mejor que nadie, y tendría la mejor oportunidad de llevar a los ciudadanos a un lugar seguro. Con un poco de suerte los vería a todos de nuevo en la zona segura cuando esto terminara. La bolsa con las cargas de los remachadores resonó contra su cadera y un mapa dibujado por Hensi dio vueltas en su mente mientras recorría los pasajes de Nueva Capena, que estaban ocultos a simple vista. Pero mantenerse concentrada en su propio trabajo era difícil, ya que el rugido de las bestias convertidoras debajo le hacía temblar los huesos. Algo estaba saliendo mal. Los pirexianos perseguían a los ciudadanos que escapaban, incluyendo a Parnis. Nómada tomó uno de los frascos atados a su cadera. Cada uno estaba lleno con una mezcla de pintura de su propio alijo y el halo que Perry le había regalado. Corrió y saltó de la rama del árbol por la que había estado corriendo. A mediados de otoño, desató 2 de los frascos. Cayeron con explosiones de color y poder, desvainando la carga de las bestias de abajo. Aterrizó en un balcón, rodó y volvió a tomar velocidad con 2 largos pasos antes de saltar desde el borde irregular del edificio medio derruido. Una bestia convertidora volvió a la carga hacia ella con un rugido. Nómada sonrió y arrojó un tercer frasco justo en su boca. La pintura de halo se fue por todas partes. Las bestias se dispersaron, rugiendo de dolor. Nómada no se había dado cuenta de lo satisfactorio que sería colorear esas superficies blancas e impecables. Esta pelea sería su obra maestra, la gran marca que dejaría en Nueva Capena. Uno de los monstruos cambió de rumbo, comenzando en su dirección. Nómada aterrizó en una barandilla, lanzándose a lo largo de ella. Le había dado a Parnis y a los ciudadanos suficiente tiempo, o al menos eso esperaba. Ahora tenía que preocuparse por sí misma. La bestia reflejó su salvaje salto del acero, al ladrillo, a la rama para cerrar la distancia con Nómada. Bloqueó su camino y dejó escapar un gruñido casi satisfecho. Honestamente, ¿no crees que esos frascos eran todo lo que tenía, verdad? Nómada alcanzó el rociador de pintura en su pistolera.
Era un modelo antiguo con una parte superior tosca y un orbe grande para sostener la pintura frente al mango, pero su volumen le dio espacio a Hensy para adaptarlo a las especificaciones de Nómada. Veamos qué puede hacer esto. La pintura salió disparada, arremolinándose con los arcoíris iridiscentes del halo con el que estaba infundido. Inundó a la bestia convertidora, cambiándola de monstruosos rojos y blancos a un caleidoscopio de color más vibrante que la paleta de un artista. La criatura rugió, retrocedió y cayó a las calles de abajo. Aterrizó con una salpicadura al borde de la carnicería que Nómada había cegado. El halo rebotó. El aire vibró con magia como la luz del sol entre los edificios en un día caluroso. Una oleada de energía la hizo correr más rápido que antes. Una bestia como esa la habría hecho encogerse de miedo hace días. Una como esa casi había acabado con su vida y la de Parnis. Ahora tenía el poder de los ángeles en sus manos, y era algo que estos monstruos deberían temer. Nómada se adelantó, más abajo en los callejones traseros y luego en los pasillos de servicio con confianza renovada. Quizás el resto de ellos tenían razón. Tuvieron una oportunidad. Todo lo que tenía que hacer era colocar las cargas justo donde le dijo Hensy y luego salir. Fácil. En lo profundo del corazón de Nueva Capena había un núcleo, una estructura de apoyo que los primeros remachadores habían construido y que recorría toda la longitud de la ciudad. Era como un poderoso tronco para el árbol que era su hogar, oculto a simple vista por un laberinto de vigas y ramales, alcanzado solo a través de entradas olvidadas espeleológicas por los exploradores urbanos más valientes. Nómada aminoró el paso mientras se acercaba a lo que parecía el corazón de metal de la ciudad que tanto amaba. Comenzó a descargar su bolso y colocó las cargas exactamente donde Hensy le había indicado. El diablo le había dicho que tenía que ser ella quien lo hiciera porque era la más rápida, la más ágil y la que podía llegar con confianza a ese punto. Pero Nómada se preguntó si también tendría algo que ver con el hecho de que ella no era una remachadora. Pero ella no tenía conexión con esta estructura de la forma en que ellos lo harían. Destruirla probablemente sería como perder una extremidad para ellos. Con los explosivos en su lugar, Nómada se dispuso a marcharse, pero una figura solitaria bloqueó su camino. Miró a ojos familiares, pero extraños. Nómada parpadeó, convenciéndose de que no era una nueva pesadilla. Esto fue real. Su padre se paró frente a ella. Pero él no era el hombre que ella conocía. Un tendón rojo se extendía hasta su cuello. Sobresalía debajo de las pálidas placas que habían reemplazado partes de su cuerpo con ángulos agudos y antinaturales. Partes de su carne habían sido ahuecadas. Un vacío donde una vez estuvo su corazón. Era como un mural medio estropeado con grafiti. Vislumbres de lo que una vez fue todavía eran visibles. Sin embargo, no era suficiente de nada. Era una burla del hombre que la había criado, y sin embargo, la sola vista de él hizo que Nómada quisiera correr hacia él, abrazarlo y buscar consuelo para la niña interior que todavía lloraba por la pérdida de su padre que había conocido. Nómada, dijo con voz áspera su nombre. No, espetó ella. No hables con su voz. Esta es mi voz, Nómada. Anhelo se llevó una mano al pecho y la otra se movió dramáticamente hacia un lado. Así como tú eres mi hija. Tú, tomó su rociador. Tú no eres mi padre. Él nunca sería uno de ellos. Nómada, dijo su nombre en el mismo tono que le había dicho con chasquidos a lo largo de los años, como si fuera poco más que una niña terca. No seas tan resistente. Siempre estuviste interesada en ver la belleza, posibilidad. Tu ojo para ello es impecable. Ven, puedo mostrarte la belleza de Nueva Pyrexia. Nuestro glorioso futuro es que todos seamos uno. Una sola pincelada de brillo. Observó su rostro mientras hablaba. Escuchó su tono. Ella le creyó cada palabra. Realmente pensó que había belleza en la singularidad en la que los pirexianos estaban tratando de colapsar todo el multiverso. La belleza no se encuentra coloreando las líneas. No se hace con un solo color ni con un solo trazo. Nómada negó lentamente con la cabeza. La belleza es desorden y experimentación, fracaso y triunfo, y todas las amargas pero dulces dificultades que surgen al traspasar los límites de lo que se conoce. Está en la originalidad. ¿Lo supiste alguna vez? Pero luego vi la verdad. Solo ves lo que te dicen. Nómada dio un paso adelante. La mano que sostenía su rociador temblaba, pero ¿podría desatar el poder del halo sobre su propio padre? Anhelo se movió, claramente tratando de bloquear su camino. Padre, si todavía tienes algo de amor por mí, vete. Es porque te amo que quiero protegerte, Nómada. A ti y a Parnis. Ambas deben unirse al verdadero camino para estar a salvo. No pondrás un solo dedo sobre ella.
¡Sobre ninguno de nosotros! Los dedos de Nómada temblaron sobre la liberación de la boquilla. Ella no pudo hacerlo. El cielo se iluminó con una explosión de halo, atrayendo la atención de ambos. Esto era todo, la señal de Dela. Atraxa estaba en su lugar. Ella tuvo que moverse ahora. Suficiente. Únete a mí. Anhelo intentó abalanzarse sobre ella, pero era demasiado rápida. Nómada saltó a una ventana más baja. El halo resplandeciente que caía del cielo como fuegos artificiales contra los restos aún brillantes de Nueva Capena contrastaba con el resplandor del núcleo protegido, encaramado en el alféizar. Nómada lo miró a los ojos por última vez, aún resplandeciente con el brillo de la señal del ángel. Levantó una mano, accionando los interruptores del detonador y exponiendo un botón final. «Adiós, padre», susurró Nómada mientras se inclinaba hacia atrás, lanzando su cuerpo a través de las vigas del núcleo y al aire libre más allá. Ella presionó el botón. El núcleo sobre ella estalló con llamas anaranjadas y humo. El edificio se estremeció. Los picos de Parque Alto, que alguna vez fueron envidiables, se estaban desmoronando y quemando hasta convertirse en polvo. Los soportes de acero que se habían conectado al punto débil que Nómada había explotado gimieron y se retorcieron. Las estructuras cayeron como capullos en una brisa primaveral. Parecía como si la propia ciudad despertara de un largo sueño con un rugido, decidida a expulsar a sus invasores. Nómada aterrizó con fuerza en una cornisa, rodando, trepando, hundiendo los pies y comenzando a correr a través del caos que se desmoronaba a pesar de que aún no recuperaba el aliento. La piedra crujió debajo de ella, apenas ofreciéndole apoyo cuando saltó a una rama del árbol. Luego, de vuelta a un edificio, sus pasadizos marcados caían en un laberinto caótico. Atraxa había querido Nueva Capena, y se la habría metido en la garganta en pedazos, y una vez que la invasión terminara, Nueva Capena se reconstruiría, algo incluso mejor que antes. Apretando los dientes, Nómada se empujó hasta su límite físico, tratando de mantenerse erguida. Ella tropezó, cayó, pero continuó. Tenía que seguir adelante. Parnis la estaba esperando en la zona segura. No estaba mucho más lejos, todo abajo desde aquí. Ella podría lograrlo. Nómada lanzó todo su peso en el salto, pero sus manos no alcanzaron la barandilla a la que apuntaba. Su estómago se disparó en su garganta, bloqueando su grito. El mundo se desaceleró con lo que podría ser su último segundo. Entonces 2 fuertes brazos se envolvieron alrededor de ella. Su cuerpo se desaceleró, flotando en el aire, esquivando milagrosamente la lluvia de escombros. ¿Dela? Nómada parpadeó hacia el ángel, su salvador una vez más. Parecía que te vendría bien un poco de ayuda. Las alas de Dela se extendieron detrás de ella y se deslizaron hacia abajo tan ingrávidas como una pluma. ¿Y el resto del equipo?, preguntó Nómada. Ellos están bien. La conversación fue interrumpida por otro fuerte estruendo, sin previo aviso. Un pulso de magia recorrió la ciudad. Se estrelló contra los edificios como una marea de poder puro. Nueva Capena brillaba con el poder del halo. Muy por encima de la ciudad, las ramas del árbol de la invasión comenzaron a marchitarse, retirándose a través de los portales rasgados hacia los cielos. Por primera vez en lo que parecieron siglos, pudo ver destellos de un cielo intacto. En respuesta, los cuernos de guerra resonaron por toda la ciudad. ¿Un contraataque?, ella preguntó frenéticamente. Sí, el nuestro. Dela giró su rostro hacia el cielo y una masa de ángeles se elevó hacia los portales vacíos, cargando tras las ramas y hacia los planos más allá. ¿Qué está sucediendo? Los ángeles están siendo desatados en el multiverso, trayendo el poder del halo con ellos. Las alas de Dela se extendieron aún más cuando sus pies finalmente tocaron un techo sólido y soltó a Nómada. ¿Es el final? Nómada permaneció concentrada en los ángeles que abandonaban Nueva Capena. Se llevaron su magia y poder con ellos, pero algo le aseguró que Nueva Capena estaría bien incluso sin ellos. Por una vez se las habían arreglado para trabajar juntos. Tal vez fue el comienzo de un nuevo y brillante futuro. No, admitió Dela algo triste. Esto por sí solo no será suficiente para poner fin a esta guerra, pero podría darnos una oportunidad de ganar. Tú, Nueva Capena, han jugado su papel y han hecho sus sacrificios. Ahora es nuestro turno. ¡Nómada! ¡Nómada! El grito hizo que su corazón se acelerara. Nómada giró y se dio cuenta de que habían aterrizado en el borde de la azotea del Mezio que Gensi había marcado como a salvo de la demolición. Había estado tan concentrada en lo que Nueva Capena había perdido, que casi se perdió lo que aún estaba en pie. Perry, Gensi, Camis, todos los ciudadanos que habían escapado de la caída de Parque Alto, y lo más importante de todo, Parnis. Nómada grabó en su mente el recuerdo de su esposa corriendo a través de la distancia entre ellos con cada emoción vívida. Ella saborearía este momento hasta el final de sus días, sabiendo que era demasiado hermoso para que un cepillo o un rociador lo capturaran. ¡Parnis! Nómada abrió los brazos justo a tiempo para que Parnis se lanzara a ellos. ¿Estás bien?
Tú también. Estaba tan preocupada. Parnis aflojó su agarre, mirando a Nómada con esa sonrisa deslumbrante que hizo que sus rodillas se debilitaran. Estoy bien, gracias a... Nómada se detuvo a mitad de la oración. El ángel se había ido. Dela. ¿A dónde va ella? Parnis había inclinado la cabeza hacia el cielo. Nómada se preguntó si podría encontrar a Dela entre todos los ángeles voladores corriendo hacia los portales abiertos, para ayudarnos a ganar esta guerra. Las palabras eran vagamente dulces, pero saladas por todas las lágrimas que se habían derramado para llegar a este momento. Es impresionante, susurró Parnis. Humo espeso, ángeles brillantes, lágrimas de ira que desgarraron de forma antinatural entre las nubes, una ciudad que se incendiaba y, sin embargo, de alguna manera también se levanta a la vez. El brazo de Nómada se deslizó alrededor de la cintura de su esposa. Parece esperanza. Fin.